Bienvenidas y bienvenidos. Hoy daremos inicio con nuestro primer módulo, el sistema sexo-género. ¿Se han preguntado si este gusto de las niñas por las muñecas y de los niños por los carritos es algo biológico? Es decir, que exista un gen específico que lo determine, o más bien se trata de un proceso de aprendizaje sociocultural. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un niño se le permitiera expresar más emociones como el miedo o la tristeza, jugar con las muñecas o jugar a la comidita? Seguramente sería un niño objeto de muchas burlas, críticas, señalamientos y prejuicios por considerar que está haciendo algo incorrecto, que no debería de estar haciendo. Parto de este ejemplo para poder diferenciar entre sexo y género, que aunque son conceptos diferentes, sigue existiendo cierta confusión y en ocasiones se llegan a utilizar como sinónimos. Veamos, por ejemplo, esta solicitud de empleo, en la cual en el área sexo, en vez de hacer referencia a hombre o mujer, hace referencia más bien a masculino y femenino. Pero entonces, ¿qué es sexo y qué es género? Cuando hablamos de sexo, nos referimos a aquellas diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que nos definen como hombres o mujeres. Hablamos entonces de características con las que nacemos y que son propias de hombres y de mujeres. Por ejemplo, únicamente las mujeres tienen ovarios y matriz y solo los hombres tienen la capacidad de producir espermatozoides. Hasta acá, esta clasificación pareciera muy sencilla. Si nace con pene, bueno, es hombre, y si tiene vulva, bueno, es mujer. Sin embargo, dentro de la categoría sexo, también hablamos de las personas intersexuales, que son aquellas personas que nacen con características biológicas que se salen de las definiciones típicas. Es decir, que sus cromosomas, gónadas u órganos sexuales internos y externos difieren de alguna manera de lo que la ciencia y la sociedad han considerado como hombre o mujer. Este tema de la intersexualidad ha generado mucha controversia y debate en la comunidad médica, científica, en las familias de las personas intersexuales, en la sociedad, en las personas intersexuales mismas, ya que hay una fuerte presión social por asignarles desde la niñez el sexo al cual pertenece. ¿Es hombre o es mujer? Y así sabremos cómo tratarles. Vemos entonces que la asignación de sexo también puede complejizarse. Cuando hablamos de género, nos referimos al conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. Y a partir de eso se elaboran los conceptos de masculinidad y feminidad que determinan el comportamiento, cómo debe comportarse un hombre o una mujer, qué debe de hacer, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. Pongamos, por ejemplo, el caso de María, que está embarazada. Y al enterarse del sexo biológico que tendrá su bebé, tanto ella como su pareja y sus familiares empezarán a construirle en este mundo un espacio a su bebé, lo que incluye, por ejemplo, el nombre que le van a poner, que por más obvio que parezca, hay nombres para hombres y nombres para mujeres, salvo excepciones como en el caso de José María para hombres y María José para mujeres. Sin embargo, si es hombre, no podría llamarse únicamente María, y si es mujer, no podría llamarse únicamente José. También le educarán respecto a qué ropa debe de usar, porque está mal visto que si es niño use ropa, qué juguetes le comprarán e incluso a qué cursos lo enviarán, ya que si este niño tiene interés por el ballet, pues esto también será mal visto. Vemos entonces que hay una educación diferenciada según el género asignado.
A las niñas se les enseña a jugar a la comidita o a las muñecas, y así ya desde pequeñas se les involucra en actividades domésticas que más adelante reproducirán en el hogar. Es decir, se les está preparando para su vida adulta. En cambio, a los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, porque llorar es cosa de niñas y esto además se asocia con la debilidad. Como vemos, son construcciones socioculturales que pueden modificarse dado que han sido aprendidas. Imaginemos que regresamos en el tiempo y tenemos 8 años y nos dicen, vamos a la juguetería, escoge los juguetes que quieras. Y de esta variedad, imaginen que si son niños, escogen las Barbies y escogen estos patines rosas. Y que si son niñas, escogen el robot, escogen el tráiler y escogen por allá aquellas pistolas con dardos. Solamente imaginemos la reacción de esa persona adulta que nos acompaña, su rostro, sus gestos, qué nos dice, el tono en que nos dice. Esta es una de las formas en las que vamos socializando en género, en las que vamos descubriendo qué sí está permitido y qué no está permitido. En esta tabla tenemos algunas de las principales atribuciones de género que se hacen sobre hombres y mujeres. A los hombres se les asigna el uso de la razón y de la inteligencia. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en aquellas familias tradicionales en las cuales el jefe de familia tiene la última palabra o toma las decisiones importantes, o en esta creencia cultural de que las mujeres no tienen ni la capacidad ni la inteligencia para ocupar cargos públicos, cargos políticos o cualquier puesto de poder. A la mujer se le confiere el área sentimental y con esto la vulnerabilidad y la volubilidad. Desde esta perspectiva tradicional, las mujeres son sentimentales pero no inteligentes y los hombres son inteligentes pero no sentimentales. Y esto también tiene un costo muy grande para los hombres, ya que el tabú de que deben de ser fuertes, vigorosos y no quejarse es una barrera para pedir ayuda, ya que sus problemas de salud y emocionales, pues pueden complicarse precisamente por no buscar esta ayuda. No es casualidad que los hombres se suiciden en mayor porcentaje que las mujeres. A los hombres se les asigna también la fuerza y el valor, mientras que a las mujeres la debilidad, la negación, la sumisión. A los hombres su espacio de desarrollo se dice que es el público, es decir, fuera de la casa. Y a la mujer el ámbito privado, en la cual tiene que desarrollarse en funciones de cuidados, crianza y funciones propias del hogar. El hombre, como pertenece al ámbito público, pues tendrá acceso a un trabajo remunerado. En cambio, la mujer, a realizar estas actividades, pues se le va a confinar en la casa. Y cabe señalar que estas funciones también son un trabajo. Sin embargo, no se les considera como tal porque no hay una percepción económica. Por lo tanto, es un trabajo que está siendo devaluado, desvalorizado, lo mismo que las personas que lo realizan, que en este caso son las mujeres. Y si bien ya se puede hablar de que las mujeres están accediendo cada vez más a la educación y de que pueden trabajar fuera de casa, al salir de este trabajo tienen que regresar a este otro trabajo de casa en el cual tienen que hacer lo que se supone es propio de ellas. En resumen, cuando hablamos de sexo, nos referimos a lo biológico y cuando hablamos de género, nos referimos a aquel aprendizaje y construcción sociocultural. Veamos ahora qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo.
Para entender cómo funciona un sistema, pensemos, por ejemplo, en UGMEX Campus Oaxaca como un sistema, el cual a su vez se compone de subsistemas, los cuales son dirección, subdirección, jefaturas de departamentos, coordinaciones, etc. Cada uno de estos subsistemas tiene funciones específicas y está regido por reglas y otros lineamientos de funcionamiento. Pero un GEMEX no es solamente los elementos que lo conforman, sino las relaciones e interacciones que se establecen entre los subsistemas a través de las personas y las normas establecidas. UGMEX Oaxaca, a su vez, es uno de los planteles del sistema UGMEX, que a su vez forma parte del sistema educativo, y este sistema educativo forma parte de la sociedad. Ahora que logramos comprender qué es un sistema y cómo funciona, veamos entonces qué es el sistema sexo-género. El sistema sexo-género es un conjunto de normas, creencias, costumbres, valores, oportunidades, prácticas culturales y comportamientos sociales diferentes que regulan la vida de las personas, dependiendo de si eres hombre o si eres mujer. Fue la antropóloga Gay Rubin quien formuló la categoría del sistema sexo-género. Revisemos ahora algunos de los antecedentes de los estudios de género. El primer artículo académico que empleaba el término género, al parecer, un informe de 1955 del profesor de psiquiatría John Money del Hospital Johns Hopkins sobre el tratamiento de niños y niñas intersexuales. El término utilizado hasta entonces era hermafroditas y que también se ha colado a la actualidad, y desarrolló los conceptos de identidad de género y rol de género, y estudió el peso que los factores culturales tienen para justificar estas diferencias y la desigualdad en razón del sexo. En 1968, el psiquiatra y psicoanalista estadounidense Robert Stoller desarrolló el concepto de género en una investigación empírica sobre trastornos de la identidad, lo que permitió un avance importante en la diferenciación entre los conceptos sexo y género. De su libro Sexo y Género, publicado en 1968, es retomado el concepto de género. Veamos ahora este experimento que ocurrió en la década de los 60, realizado por el doctor Walter Mischel de la Universidad de Stanford, California. Convenció al personal del cunero de un hospital cercano a la universidad de realizar un experimento de psicología social. Se trataba de que un grupo de estudiantes, profesionistas y el resto del personal de la universidad, incluidos electricistas, secretarias, choferes, pasaran un rato mirando a los bebés recién nacidos y apuntaran sus observaciones. ¿Qué imaginan ustedes que estaban anotando? ¿Qué observaciones creen que realizaron? Durante más de 6 meses, todo tipo de personas de distintas formaciones, niveles socioeconómicos y pertenencias culturales estuvieron observando a los bebés del cunero. Las enfermeras tenían la consigna de ponerles cobijas rosas a los varones y azules a las niñas cuando llegara un grupo. Las personas se dejaron influir por el color de las cobijas. Rosa y azul son en realidad dos colores dentro de una gama de colores. Por sí solos no tienen ningún significado. Sin embargo, socialmente sí se les ha significado como masculino o femenino. Asignaron atributos basados en creencias y estereotipos femeninos y masculinos. Desde que una persona nace, se le asignan automáticamente expectativas en función de las ideas que tenemos sobre el comportamiento de hombres o mujeres. En conclusión, el género de los bebés fue lo que condicionó la respuesta de las personas
lo que confirma que las expectativas y atributos que se asignan a hombres y mujeres son resultado de las creencias sociales, culturales y simbólicas sobre el deber ser de hombres y mujeres. En 1972, Anne Oakley, socióloga feminista, escribió Sexo, Género y Sociedad, primer estudio que introduce el término género en el discurso de las ciencias sociales. Y ya desde entonces, esta distinción entre sexo y género fue usada como una categoría válida para explicar la subordinación de las mujeres como algo socialmente construido y además no justificado por la biología. En los 70, la antropóloga Kay Rubin desarrolla la noción del sistema sexo-género. En la década de los 70 y 80, las universidades empezaron a crear áreas especializadas en estudios de las mujeres o en estudios de género, en los cuales se han elaborado teorías e investigación que han derivado en lo que ahora se conoce como la perspectiva de género. Revisemos ahora algunos conceptos básicos. Y seguramente algunos de estos términos los hemos estado escuchando frecuentemente, sobre todo derivados de los movimientos feministas, o a lo mejor los hemos estado utilizando, pero comprendamos bien a qué se refiere cada uno de estos términos. Iniciemos por el patriarcado. El patriarcado es un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Existen también un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se articulan para mantener y reforzar este consenso, expresado en un orden social, económico, cultural, político, religioso, que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres. Tres características principales del patriarcado. Uno, es un sistema que se proyecta a todos los ámbitos de la vida. Dos, los hombres son quienes tienen el poder en la familia, en lo social, político, económico, religioso, cultural, etc. Y tres, justifica la subordinación de las mujeres porque las supone inferiores a causa de su biología, es decir, por nacer con sexo mujer. Calladita te ves más bonita, ella se lo buscó, esto le pasa por andar sola, eso le pasa por vestirse así, esto le pasa por andar a esas horas de la noche, no puede salir con esa ropa. Estas son solamente algunas de las frases machistas que hemos escuchado. El machismo es un término que hace referencia a una serie de comportamientos estereotipados de supremacía masculina, de dominio y control, cuyas manifestaciones son diversas y además tienen un impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige. El machismo se usa para justificar la violencia. El machismo lo podemos ver, por ejemplo, en conductas tan sutiles como sugerir la comida o vestimenta para alguien, o extremas como forzar a una persona a través de algún tipo de violencia a realizar conductas no deseadas. También lo podemos identificar, por ejemplo, en la familia, con demostraciones verbales como en esta casa mando yo y se hace lo que yo digo, o en su funcionamiento. Por ejemplo, que las mujeres al terminar de comer sean quienes recojan y laven los trastes, o que sean las hijas quienes tengan que lavar y planchar la ropa de sus hermanos, entre otros ejemplos. Como vemos, son prácticas muy cotidianas. El sexismo es una forma de discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro. Tanto hombres como mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas. Sin embargo, quienes son históricamente discriminadas son las mujeres. Sexismo es una práctica cultural común. Creer que las mujeres
Deben ser madres es sexismo. Creer que las mujeres deben saber cocinar o les debería de gustar estar en la cocina es sexismo. Creer que solo los hombres saben conducir bien es sexismo. ¿Dónde más lo podemos observar? Por ejemplo, en la publicidad. Hay muchas imágenes sexistas que colocan a las mujeres como objetos sexuales, como personas muy emocionales o como seres inferiores. También lo podemos apreciar, por ejemplo, en la ropa. Observen ustedes las diferencias en el vestuario o en los uniformes deportivos entre hombres y mujeres. También lo podemos, por ejemplo, encontrar en los cuentos. Seguramente identifican bien estos dos cuentos, ¿no? Que tienen muchas cosas en común. El príncipe salva a la doncella. Cuando se conocen, se enamoran inmensamente, se casan y son felices para siempre. También lo podemos observar, por ejemplo, en la publicidad diaria y en los juguetes, en los cuales se están reproduciendo estereotipos de género. Cuando hablamos de androcentrismo, nos referimos a la tendencia de posicionar la experiencia del hombre en el centro de las explicaciones sobre el mundo y sobre los individuos de manera generalizada. Se trata también de una práctica que muchas veces pasa desapercibida y a través de la que se asume la perspectiva de los hombres como la mirada universal e incluso la única válida o posible. Ejemplos de androcentrismo lo podemos ver en el lenguaje al considerar el masculino como genérico para englobar a hombres y mujeres. En la educación, recordemos, por ejemplo, los libros de texto que leíamos, los cuales hablan acerca de la evolución del hombre y de los logros de los hombres en la historia de la humanidad, quedando las mujeres invisibilizadas de esta historia misma. O también podemos observar en el ámbito religioso, únicamente identifiquemos quiénes tienen el poder, quiénes son los líderes, quiénes tienen la autoridad en esta esfera religiosa. La misoginia se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres. Tenemos, por ejemplo, estos ataques con ácido o el feminicidio como formas extremas. Tenemos aquí otros dos conceptos igual de interesantes: igualdad de género y equidad de género. Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas pública y privada, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. La igualdad de género es un derecho y una obligación de los estados nacionales. Observemos, por ejemplo, esta imagen. De un lado, la igualdad a todos se le da lo mismo y la equidad se da dependiendo de cada necesidad y de cada situación diferenciada. La equidad de género se refiere a medidas de justicia social que pueden ser adoptadas o no por los estados. Es la imparcialidad y justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres. Se reconoce que el hombre y la mujer tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio entre los sexos. Feminismo es otra palabra que erróneamente se ha confundido con odio a los hombres. El feminismo en realidad no se encuentra asociado a ningún grupo o práctica en particular, porque nace a partir de la conciencia de las desigualdades provocadas por el sistema sexo-género y de la búsqueda por la justicia social. Cabe señalar que no hay un único tipo de feminismo. Podemos hablar, por ejemplo, de feminismo de la igualdad, feminismo institucional, feminismo de izquierda, feminismo radical, etc.
El feminismo cuestiona el sistema social que favorece a los hombres y discrimina a las mujeres, sin que ello signifique odiar a los hombres. Dentro, por ejemplo, de las voceras más importantes del feminismo en la historia, podemos encontrar a Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, o más recientemente, en la época actual, a Celia Moros, Marcela Lagarde y Amelia Valcárcel, claro, entre otros. El feminismo es tanto un conjunto de corrientes de pensamiento, ideologías, teorías sociales y prácticas políticas que analizan, cuestionan y critican las relaciones de poder construidas en el marco del sistema patriarcal. Busca cambiar la subordinación de las mujeres. El feminismo también es un movimiento social que busca la transformación de las sociedades para que sean más justas y todas las personas tengan los mismos derechos en igualdad de condiciones. Interseccionalidad es un concepto que en derechos humanos y en género nos permite identificar las múltiples identidades que confluyen en una persona o colectivo para entender las desventajas o privilegios que se le presentan a lo largo de su vida. Y es aplicable tanto a hombres como a mujeres, ya que ambos pueden sufrir múltiples discriminaciones por diferentes motivos, por raza, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad o identidad de género. En pocas palabras, la interseccionalidad se refiere a la interacción entre dos o más condiciones o factores de vulnerabilidad en una persona o grupo de personas. Este término fue acuñado por la abogada negra Kimberly Crenshaw a finales de 1980, explicando la multidimensionalidad de la discriminación que sufrían las mujeres negras por motivo de raza y sexo en Estados Unidos, y que además con frecuencia experimentaban algo parecido a una doble discriminación, lo cual a menudo también pasaba desapercibido socialmente. Surge aquí una pregunta muy interesante. ¿Género es lo mismo que feminismo? No, no es lo mismo, pero sí están muy vinculados. La perspectiva de género surge de los estudios feministas y a su vez las teorías feministas retoman muchos de los conceptos y análisis de la perspectiva de género. Concluimos este módulo analizando estos tres términos: identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Identidad de género, ¿con qué género me identifico? Expresión de género, cómo lo expreso, cómo lo vivo, cómo lo socializo. Orientación sexual, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, asexual o pansexual. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye, por ejemplo, la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. Expresión de género es la forma en que nos mostramos ante el mundo mediante el nombre, modo de vestir, forma de hablar, gestos, comportamientos e interacciones sociales. Y orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica y afectiva que sentimos hacia otra persona. Hasta aquí concluimos nuestro primer módulo. Recuerden realizar la actividad diseñada para este módulo. Gracias por su atención.